Yo, mientras tanto, si quieren, les doy la bienvenida, porque después la presentación la va a hacer María Eugenia. Yo le doy, María Angélica, les doy la bienvenida desde el espacio de diálogo jubilar, que como todos ustedes saben, reúne a todos los profesores jubilados de la universidad, al personal no docente y también a los egresados jubilados. Es decir, y lo que tiene de bueno este sistema es que de todos modos quedan grabadas estas conferencias, de modo que a posteriori cualquiera que tenga interés recurre al link que se pone a disposición para poder acceder a la grabación. Bueno, yo me limito a agradecer a los organizadores de la reunión de hoy y ya, donde prácticamente se dan los dos números mágicos, le cedo la palabra a María Angélica para que haga la presentación y empecemos a disfrutar de lo que nos van a contar María de la Paz y Juan Pablo, a quienes agradezco personalmente mucho su aporte de hoy. Adelante, María Angélica. Bueno, primero una bienvenida que ya la dio el doctor Garaventa, pero bueno, que la reitero, algo que comenté antes, yo no soy de la carrera de historia, tengo un grupo de historia, por eso aparece la palabra historia y no la pude borrar, pero soy de la carrera de psicología. Este, Darles a ustedes la bienvenida, muchos profesores, docentes de acá y de otras sedes de la universidad, y, y el doctor les ha explicado en qué consiste brevemente este espacio jubilar y este conversatorio sobre algunas miradas acerca de los jóvenes de hoy, los desafíos, las necesidades, los valores. Trata de estar en forma eh, coordinada con lo que tanto propone el espacio jubilar como lo que nosotros también encontramos como una necesidad de hablar de este tema. La disertación, bueno, va a estar a cargo de la eh, Magíster María de la Paz Greve Noguera, que ella es la decana de la carrera de psicología, y de Juan Pablo Roldán, que es licenciado en filosofía y que hace muchos años que enseña en distintas sedes de la UCA. El modo en que ellos van a exponer es compartiendo sus reflexiones. Y esta problemática, de alguna manera, nosotros pensamos que es urgente abordarla, porque las consecuencias de la situación de los jóvenes tiene mucha repercusión sobre el futuro, ¿no? de la vida humana. La magíster María de la Paz Greve Noguera es casada, tiene 4 hijos y 3 nietos, es chilena y vive en Argentina desde hace 26 años. Es psicóloga y magíster en educación. Hola, es doctoranda en ciencias biomédicas con orientación en psicología por la Universidad Austral. Es decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía desde abril del 2024. Es profesora de la carrera de Psicología en la UCA y ha trabajado en distintos ámbitos de la psicología desde el 2009 en el campo de la educación y desde el 2009 en el campo de la educación superior. Juan Pablo Roldán es casado, tiene 4 hijos, es licenciado en filosofía por la UCA, doctorando en filosofía por la Universidad Austral, es profesor de materias filosóficas en la UCA desde hace 40 años, ex secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras, ex integrante del Consejo de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía y es ex integrante del Consejo Superior de la Universidad. Brevemente,
quisiera como retomar la importancia de este tema, señalando que el 15 de mayo del 2025, el Papa León XIV resalta la fuerza de los jóvenes para el bien, un volcán de vida, lo llama él, y señala también la cantidad de obstáculos que afrontan, y marcando la falta de un espacio de diálogo tanto en la escuela como en la familia. En este aspecto me parece que nuestros expositores son de lujo porque ambos han formado una familia, son docentes queridos por los alumnos y los pares y desde hace mucho tiempo están inmersos en esta problemática. Su aporte hoy se basa en la ciencia, la experiencia y en la valoración de la persona joven. Así que muchas gracias a ambos por... Bueno, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y muchas gracias a Carlos, a María Angélica, en primer lugar por la invitación, también por la presentación y bueno, por la oportunidad que nos han dado junto con Juan Pablo de compartir con ustedes este rato y esto que muy bien ha dicho María Angélica como una oportunidad de conversar y de compartirle, bueno, algunas reflexiones, algunas ideas nuestras sobre este tema de los jóvenes que efectivamente nos ocupa y nos preocupa mucho. Así que, si les parece, yo voy a compartir la pantalla y un poco vamos a ir, la idea es ir intercambiando y conversando con mucha tranquilidad y libertad entre Juan Pablo y yo acerca de la propuesta que pensamos para esta charla. Pantalla de vuelta. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Bueno, quizás lo primero, bueno, este es un poco el camino que pensamos, compartirles un poco con Juan Pablo cómo pensamos esta actividad y también lo que no es, ¿sí? Que nos parece como importante también pensando en las expectativas de quienes están acá con nosotros. Nosotros no pensamos en una clase, ni en una disertación teórica, ni en traer resultados por ahí de investigaciones o quizás revisiones acerca de los jóvenes, sino que lo pensamos al revés, ¿no? Desde nuestras tareas más cotidianas de docentes, del contacto con los jóvenes, de, bueno, de los tiempos que tenemos de recorrido en el trabajo con ellos, poder compartirles estas miradas que de alguna forma fuimos pensando. Como no somos tantos, yo diría que más o menos calculo que por ahí entre la conversación o las ideas que les vamos a compartir, nos vamos a tomar entre media hora, 40 minutos, y sí, lo interesante sería después que pudiéramos abrir un espacio de, bueno, de intercambio, de escucharlos. Seguramente no vamos a traer ninguna novedad desde la teoría o ningún aporte teórico que muchos de ustedes probablemente incluso ya deben conocer, sino que el punto de partida de esto está pensado más desde nuestro trabajo y desde el tiempo que venimos trabajando con los jóvenes. No sé, Juan Pablo, si... Sí, sí, gracias, María Paz. Sí, por supuesto me sumo a eso, no soy para nada especialista en lo psicológico, yo nada más puedo transmitir algo de experiencia como padre, como profesor, y quizá
con una pequeña ventaja como profesor en que al ser profesor de materias filosóficas, uno necesariamente con los alumnos habla de temas importantes o existencialmente importantes, pero bueno, tiene mucho de intuitivo y de experiencial, no soy para nada un especialista, pero bueno, más que nada pensaba sugerir alguna idea al respecto para intercambiar con ustedes. Exacto, y en ese sentido pensamos también, bueno, en ejemplos, ¿no? Que les podamos traer de qué es lo que por ahí nos vienen compartiendo los jóvenes que a Juan Pablo lo interpelan en las clases o al final de las clases y otros tantos que vienen por acá o que yo vengo escuchando hace bastante tiempo. Las miradas, porque así se llama la charla, bueno, le dimos estos 4 como subtemas, ¿no? O pequeñas formas o énfasis o de matiz sobre qué es lo que vamos a compartir al respecto de los jóvenes, ¿no? Y un primer punto que llamamos desde lo demográfico, lo epidemiológico, que es mucho de lo que está hoy circulando, muchas veces también a través de los medios. En segundo lugar, una mirada más, quizás ahí un poquito más desde la psicología o desde lo que ocurre efectivamente dentro de esta etapa, con alguna descripción. Si tienen los micrófonos abiertos, por ahí sí. Y calcular es 105.000 pesos cada curso. Por favor, a Melina Maine, que ponga, Melina, Maine, ¿podrías poner el micrófono apagado? ¿Qué? Bueno, acá tengo un dilema. Qué lindo, me encanta. Porque según lo que yo veo, ¿no? La opinión. No sé si alguien tiene el permiso de anfitrión, porque si no los podemos bloquear desde ahí. Ahí está, ahora lo bajo. Ahí está. Bueno, en tercer lugar, una mirada más desde la educación o desde nuestro lugar como formadores de los jóvenes. Y después pensábamos con Juan Pablo un poco para hacer una síntesis o recapitular también lo anterior. Bueno, ponernos un poco en el lugar nuestro, ¿no? De quienes no somos jóvenes y tenemos que estar y trabajamos con los jóvenes, dialogamos con ellos, bueno, están en nuestro día a día desde los distintos ámbitos. Bien, entonces para empezar, lo demográfico es simplemente situarnos en la gran cantidad de información y de datos que hoy existen respecto a la situación de los jóvenes, ¿no? La misma María Angélica señalaba al principio algo en relación a esto. Si uno hace como un recorrido de los últimos meses, yo diría que prácticamente 1 o 2 veces al mes hay algún reporte, por ejemplo en el diario La Nación o en algún medio, respecto a informes que revelan o registran situaciones vinculadas a las características de los jóvenes, y muchas de ellas tienen que ver con situaciones de dificultades, de problemas de salud mental, como dice ahí, bueno, de cómo se ha venido de alguna manera estableciendo como una suerte de mirada sobre la juventud como una población en condiciones de mucha vulnerabilidad, que registran incrementos en síntomas, sobre todo los que tienen que ver con los síntomas vinculados al aislamiento, a la soledad, a la depresión. Bueno, sabemos que, por ejemplo, las tasas de suicidio son
mucho más altas dentro de los jóvenes. Y bueno, por otro lado, mediciones que tienen que ver con registros de desigualdades desde la situación educativa y laboral, que de alguna manera también nos ponen por delante con una serie de necesidades que estarían ahí por revisarse o por resolverse en este grupo. Lo que queda claro, y no nos vamos a detener, hay mucha información. De hecho, una de las líneas también de estudio del Observatorio de la Deuda Social tiene que ver con la niñez y la adolescencia. Pero bueno, muchos de estos estudios coinciden y vienen insistiendo fuertemente en describir a una población vulnerable, ¿no? Una población que de alguna manera nos está alertando con una gran cantidad de situaciones desfavorables y de necesidades. Muchos de estos informes están planteados o pensados como en el marco de alertar políticas públicas, decisiones gubernamentales, que bueno, que están de alguna manera en otro lugar que no es el nuestro. Lo que sí podemos decir es que siempre que trabajamos o nos enfrentamos a una población vulnerable, bueno, significa que no es, que la respuesta no tiene que ver simplemente con mirar y no hacer nada o responder sin ningún tipo de respuesta específica. Y todo lo que refiere a la vulnerabilidad, la respuesta esperada tiene que ver con el cuidado, ¿no? O sea, aquellos que definimos como vulnerables, lo primero que necesitan en términos de respuesta es que sean cuidados. Y cuando pensaba y compartíamos un poco con Juan Pablo qué significa esto de cuidar a estos jóvenes, bueno, por ahí a mí se me venía a la mente como 4 verbos que tienen que ver con la acción de cuidar. Lo primero es el parar, ¿no? Cuando hay una situación de vulnerabilidad o hay alguien que está sufriendo, que presenta algo que requiere una atención especial, lo primero es que hay que detenerse, ¿no? Y ahí, de vuelta, pienso en esto de la mirada, ¿no? Detenerlos para mirar realmente qué es lo que le está ocurriendo. ¿Mm? Y mirar más allá, ¿sí? En ese sentido, esta primera mirada tiene por ahí ese fin, ¿no? Proponernos, tratar de entender qué hay más allá de toda esta gran cantidad de datos, que son muchísimos. Yo solo quise traer algunos, pero hay muchos datos que todos reflejan una situación de alta vulnerabilidad y de dificultades. Entonces, primer paso es detenernos a mirar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y después cuando decimos, bueno, lo miramos, tratar de ir a lo invisible. ¿Mm? ¿Qué pasa con lo que no está ahí? ¿Qué es lo que hay que descubrir? Y para aquellos que trabajamos en las profesiones vinculadas a la salud, sabemos que el cuidado generalmente lo podemos poner en práctica o ejercer cuando somos capaces de compadecernos con lo que le ocurre al otro, ¿no? Y esto no significa consentir lo que le está ocurriendo, consentir con la soledad, consentir con las transgresiones. Yo acá enfaticé por ahí situaciones más vinculadas al dolor y al sufrimiento, pero también en los jóvenes hay todo un área de riesgo. Y en este compadecer es importante poder saber cómo entender el dolor, y ahí van a venir las miradas siguientes, porque de alguna forma quienes estamos hoy del otro lado de esta etapa o ya hemos pasado por esta etapa, sabemos que crecer siempre significa vivir ciertos dolores, ciertos sufrimientos. Y el último punto de este verbo cuidar o de esta acción de cuidar tendría que tener que ver con hacer algo para aliviar, ¿no?
o para tratar de resolver esta vulnerabilidad o esta fragilidad que simplemente nos están describiendo en estos datos. Yo diría que un poco en torno a estos 4 verbos, ¿no? Detener, mirar, compadecer y aliviar, vamos a estar quizás pensando también en las otras miradas. La segunda mirada tiene que ver con lo evolutivo, que seguramente muchos de los que están acá, porque veo muchas caras conocidas, familiares, conocen muy bien, ¿no? La tarea del adolescente y del joven tiene que ver fundamentalmente con definir su identidad, ¿no? Con esto de resolver su propia identidad. Y en ese sentido, cuando pensamos en la identidad, pensamos en las preguntas, ¿no? Que están detrás de esta. Y hay varias que seguramente muchos las tenemos presentes, como quién quiero ser, quién soy, quién quiero llegar a ser, para qué. Pero para mí también hay una fundamental que tiene que ver con el quién no quiero ser. Y muchas veces esta pregunta es la que aparece en los comportamientos o en ciertas actitudes que vemos en los jóvenes. Por otra parte, también diría que todas las preguntas vinculadas al resolver la tarea de definir la identidad tienen que ver con el sentido, ¿sí? Con preguntarnos acerca del sentido de la vida, que puede aparecer de distintas formas, ¿no? Y cuando uno pregunta acerca del sentido o cuando uno se pregunta acerca del sentido, en realidad la respuesta pasa por cuál es el significado que le voy a dar a esto, ¿no? Y las personas, todas, estamos constantemente dándole significado a lo que vivimos, a lo que hacemos, a lo que nos ocurre, etc. Los psicólogos que están acá presentes saben que desde el punto de vista de la evolución o del desarrollo, esta tarea de definir la identidad tiene que ver con una crisis, ¿no? Una crisis esperable. Como dicen los orientales, toda crisis implica siempre 2 miradas, o es una oportunidad de ir hacia adelante, o tiene un riesgo si no lo resuelvo, ¿no? Con lo cual, es una tarea que implica un alto nivel de complejidad, tensiones, cuestionamientos, y en donde lo que puede aparecer es desde conflictos, problemas, dificultades, diferencias, hasta trastornos o situaciones que dan cuenta de otras problemáticas. ¿Qué significa o cómo se hace esta tarea de definir la identidad? Bueno, no es una tarea menor, pudiéramos decir que es un trabajo y que los jóvenes tienen que trabajar en esto y de hecho lo hacen. Desde la psicología lo describimos como un proceso de síntesis o de integración de lo que yo fui recibiendo, lo que yo fui viviendo, del cómo me veían, de quiénes me veían, y por otro lado de las respuestas que estoy de alguna forma encontrando o no frente a estas preguntas. ¿Cómo me quiero ver en este lugar o en otro? Y también poniendo en juego las capacidades nuevas que se adquieren en esta etapa, ¿no? Puedo imaginar un montón de posibilidades. Y en ese imaginar tengo que poder ver cómo quiero yo ubicarme e insertarme. Es una tarea
que también podríamos decir que tiene que ver con cómo vivimos o cómo el joven se enfrenta a la vivencia del tiempo, ¿sí? A tener 20, 25, 30 años. No está tan claro cuando termina esta etapa, está mucho más claro cuando arranca. Y en esa vivencia del tiempo muchas veces lo que aparece es como que todo es urgente, entonces hay que pasarla rápido. ¿Mm? O que no va a haber tiempo para poder experimentar o probar determinadas situaciones, en donde lo que se siente es que lo que no ocurrió se perdió y ya no se puede recuperar. Entonces es bastante complicado esto y es una tarea que es individual, es de cada uno. ¿Mm? Ahora, los otros sí ayudan y sí juegan un rol acá. Y acá podemos ir desde el otro, el que está más al lado del joven, hasta entender los otros como la sociedad y la cultura en donde cada uno de estos jóvenes tiene que ir pudiendo encontrar estas respuestas. No sé si está Juan Pablo por ahí, había... Sí, 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 Dale, sí. Sí, buenísimo, me no, había perdido. no, Sí, no, perdón, comento dos cositas nada más, así como experiencia personal de las clases, ¿no? Por supuesto, de acuerdo en todo y bueno, y lo hemos hablado y perfectamente bien explicado. Eh, yo creo, así como detalle que sumo, que esta cuestión obviamente de la búsqueda de la identidad es característica obviamente de la juventud, pero eh, como que ahora tiene, bueno, toda época tiene sus dificultades, pero es como que las dificultades de esta época tienen que ver un poco más con eso, ¿no? A mí me gusta la expresión que hacen, vieron algunos psicólogos de que antes para las generaciones, no sé, supónganse, hasta la década del 60 o esto, el problema era el del hombre culpable, el hombre que la rebeldía juvenil era enfrentarse a las normas, a lo establecido, etcétera, y desde ahí el problema es el hombre trágico. ¿Qué quiere decir? Alguien cuyo problema no es el de enfrentarse a las normas, sino el de desarrollar su propia identidad, de sentirse insubstancial, de sentirse em, un poco relacionado con esa soledad de la que hablaba María Paz también, ¿no? Nosotros, y supongo que será experiencia seguramente de muchos de ustedes con los jóvenes, eh, notamos, por ejemplo, en clase y en los que nos rodean esa soledad, esa falta de presencias reales. Eh, es como que hay alumnos o hay jóvenes que parece que nunca hubieran tenido una presencia significativa y vieron que presencia no es quien esté cerca físicamente, es más, de las ausencias más dolorosas son aquellas que sufre alguien cuando tiene una presencia física, pero no tiene una presencia real, ¿no? A mí me gusta la idea clásica, filosófica, y creo que también psicológica, es que alguien está presente realmente para mí cuando por un lado me hace sentir bien y que mi vida es significativa, que mi vida es buena, y segundo, cuando me hace sentir que quiero ser mejor. Eso es una presencia, me parece, en sentido clásico, que son en el fondo lo que clásicamente son las dos dimensiones del amor. Vieron que el amor, lo que después los psicólogos expresan como que todo amor tiene una dimensión materna y una dimensión paterna, y que la dimensión materna implica un amor incondicional por mi propio ser, y que la dimensión paterna es como un amor condicional que me impulsa a ser mejor. Bueno, eh, chicos que han experimentado esa doble dimensión del amor y que es el fundamento de la verdadera autoestima, yo realmente tengo que decir que veo pocos y que en buena medida sin ese amor a sí mismo y sin esa autoestima es difícil pasar
cualquier otra cosa, ¿no? Esta idea de crisis de maternidad perdón, sí, de maternidad y de paternidad en la sociedad actual, vieron que es muy presente, ¿no? Y ya les digo, y me parece que se dan esas dos dimensiones, ¿no? Chicos que directamente no tienen o tienen poca autoestima, o chicos que tienen una bulia, una indiferencia, una imposibilidad de luchar por las cosas difíciles, que tienen un problema con la disciplina, etcétera. Pero también al mismo tiempo como que están necesitados de esas presencias cuando ven alguna presencia real en ese sentido, significativa, es como una experiencia nueva que los atrae y que puede ser transformadora. Por eso creo que puede ser transformadora, y yo lo veo, por ejemplo, una carrera como las carreras que da la UCA, ¿no? Para muchos chicos fueron significativas en ese sentido. Y segunda cosita que quería comentar es esto relacionado con lo que con lo que decía María Paz recién de la influencia social, ¿no? Porque esta situación social, psicológica, podemos decir que se ve de jóvenes que no tienen autoestima, que no están estimulados, que no desarrollan su propia identidad, uno puede pensar, es un problema, y lo es, obviamente. Pero, ¿qué sucede? Se da una circunstancia rara social y culturalmente, que es que la filosofía, digamos, imperante, refuerza ese estado negativo como si se tratara de algo positivo. No sé si me explico. ¿Qué quiere decir? Hay todo un discurso filosófico, vieron, en lo que se llama filosofía posmoderna, que dice que luchar por la identidad, definirse, es algo negativo, es algo antiguo, es algo que debe dejarse de lado. ¿Vieron toda la idea de la deconstrucción? Bueno, una de las claves de la deconstrucción, dicen filósofos contemporáneos, es la desidentificación. Lejos de ser bueno buscar la identidad es aquello de lo cual hay que huir, y uno no tiene que ser cada vez más quien es, sino que tiene que dejar de ser a cada paso quien pensaba que era. Bueno, ese discurso está muy presente, y no es que los alumnos más intelectuales lo reciben. A veces los que no lo son lo reciben socialmente. Por ejemplo, qué sé yo, cuando uno charla de temas filosóficos en clase de filosofía, o cuando los alumnos tienen que hacer evaluaciones, eh, es muy común que den ya como un dogma, mm, que sí o sí hay que aceptarlo, la idea de que ser indefinido es ser más abierto, ser más, como que socialmente hasta es un bien, el no definirse. No sé si me explico. María Paz, ¿me puedes dejar compartir un segundo? Y comparto algo de 30 segundos. Dale. Sí, sí, sí. Ahí está. Buenísimo, Dulce. Eh, Buenísimo. Miren, comparto una tontería, un videito de 30 segundos sobre eso. A ver qué les parece. Van a ver personajes conocidos en él. Eh, ok, un segundito. Ahora sí. ¿Quién sos? Yo soy nadie, dice la canción de Los Redondos, El hombre eléctrico. Creer, según yo, es la enfermedad mental del ser humano, dice Lacan. Estamos enfermos de creernos alguien. Es por el lugar en el cual nos constituimos, que es el lugar de falo, el nombre que le da Freud. Nos creemos alguien, el que vino a completar la familia, ¿no? Su majestad el bebé. Y de eso estamos enfermos. No nos curamos nunca de habernos creído alguien en nuestras familias. Un psicoanálisis es para intentar curarnos de la ilusión loca de que sos alguien. El psicoanálisis trata de curarte de esa locura de creer que uno es. Sí, el delirio de identidad, dice por ahí Lacan. Es duro decirlo en este país donde la identidad es una palabra tan importante. Bien, bueno, detallecito. Más allá de las personas que nombran, de los autores que nombran, la idea de que
el discurso cultural filosófico refuerza algo que socialmente es un problema particular de estos jóvenes subestimulados por esa falta de presencias reales y que no, porque cuando un problema es un problema, pero aparte es visto como una virtud, es más problema, ¿no? Y entonces de alguna forma una, una, una tarea nuestra, me parece, en ese ayudar a desarrollarse, a desarrollar la propia identidad, es de alguna forma deconstruir esa idea social de que no debe haber identidad. No sé si me explico. Bueno, esto no sé si lo estoy comentando muy abstractamente, pero me parece que es algo muy palpable en el contacto y en las clases diariamente, ese especie de a priori filosófico, ¿no? Bien. Perdón. Ahora vuelvo a donde habíamos. Bueno, un poco tomando también lo que decía Juan Pablo, ¿no? Como si bien esta es una tarea que la tiene que hacer cada joven por sí mismo, propia, lo que ocurre o con quienes contamos para poder salir adelante y estar acompañados en este proceso no es neutro. Y en ese sentido, volver también a esto de que implica, bueno, recuperar las raíces, y si en estas raíces, en vez de haber habido presencias, han habido ausencias, bueno, se hace mucho más complicado. Y ahí simplemente, bueno, está el camino posible de ver con quiénes en el presente podemos contar para intentar completar o de alguna manera buscar la forma de cubrir algo de estas ausencias, que es parte del sentido de pensar que el desarrollo siempre permite una posibilidad de seguir avanzando. Ahora, si desde el contexto el mensaje es más complejo aún y el estar confundido no es parte del proceso, sino que mejor estoy confundido porque no tengo que ser nadie, bueno, también podemos ahí preguntarnos cuán complejo puede ser resolver esto y que de alguna manera se puedan alcanzar los logros, ¿no? Ahí yo había mencionado como dos logros: poder definir un proyecto de vida, poder decirnos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Cómo? ¿Para qué? Y poder asumir algunos compromisos. Y justamente lo que a veces vemos que no ocurre o que se van retardando y demorando en el tiempo mucho más de lo esperable. También pensaba un poco, siguiendo lo que compartía Juan Pablo, en cómo en el campo nuestro, ¿no? Acá dentro de la universidad, sí tenemos la oportunidad de mostrarle a los jóvenes cuando están en este planteo, ¿no? De que es mejor no definirse o mantenerse en lo indefinido o hacer, como decimos a veces los psicólogos, como si fuéramos de una forma u de otra, pero en realidad esto no es ni genuino ni auténtico, cómo efectivamente sí podemos devolver cuál sería, digamos, la mejor forma de mirarnos frente a esta situación y poder decirles que no están solos, por lo menos en el ámbito en que nos encontramos nosotros con ellos. Una última idea y pasamos a la otra mirada, ¿no? Porque también acá hay un punto importante que es cuando a lo largo de mi vida yo voy encontrándome o enfrentándome con situaciones que me refuerzan lo que viví en mis primeras etapas, por ejemplo, que tuve a alguien que estuvo presente pero en realidad estaba ausente, o que en vez de mostrarme lo bueno, me mostraba lo que no era bueno, o me hacía sentir rechazado, o que no me quería.
Cuando yo repito eso en otros ámbitos, simplemente estoy insistiendo o haciendo que se sostenga una situación de no resolución en vez de dar la oportunidad de volver a repensar o resignificar lo que nos había ocurrido. Pasamos a la otra mirada, después igual al final podemos también como ir recapitulando y volviendo hacia atrás. Esta sería una mirada más centrada en lo que es nuestra función como educadores, como formadores de estas nuevas generaciones. Siguiendo la línea de lo que decíamos antes, hoy tenemos jóvenes distintos. Quienes tenemos bastantes años en el campo académico, creo que podemos como identificar distintos cambios o situaciones que han ido por ahí intensificándose. En mi caso, podría decir que cada vez es más frecuente encontrarme con algún alumno que viene a hablarme por algo académico y que termina hablándome de su historia personal, y que en casi todas estas historias hay situaciones de dolor, situaciones de problemas importantes, de familias disfuncionales, bueno, y un poco de que ocurre esto que efectivamente dicen los datos, ¿no? Que están solos, de que están haciendo muchas veces grandes esfuerzos por sostener una carrera, pero en general traen situaciones complejas. Sumado a eso, a que también nos encontramos con chicos que vienen de otros países, del interior, bueno, como un grupo cada vez más heterogéneo. Y entonces en esta mirada también vemos, y sobre todo esto en los últimos años, cómo se ha ido introduciendo rápidamente las redes sociales, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, bueno, una serie de herramientas que muchos de ellos utilizan con bastante frecuencia y utilizan muchísimo, con lo cual nos ponen por delante como estilos de aprendizaje quizás diferentes o nuevos. Ahora, yo diría que frente a esta mirada, la respuesta o esta parada, ¿no? O el detenernos, nos lleva como a ver que no hay tantas cosas nuevas por hacer frente a estas situaciones complejas distintas. En general, yo diría que siempre el alumno busca al buen profesor, al que todos conocemos como el maestro, ¿no? El que no solo sabe mucho, sino que además es un ejemplo, porque lo escucha, porque no lo juzga y porque generalmente puede atender a un aspecto que no es solamente resolverle una duda académica cuando eso es lo que está en juego. Valoran muchísimo las buenas clases. No olvidarnos, todos los que somos docentes, que tuvimos que estudiar pedagogía, ¿no? Que se aprende con todas las capacidades, ¿no? No solo desde lo cognitivo, sino que se aprende cuando hay algo que nos interesa. Siempre lo cuento, y esto es un ejemplo personal, pero lo cuento porque me parece que puede servir. Dentro de esto que decía Angélica, de mis estudios de doctorado, bueno, tuve que hacer algunas materias, y tuve que hacer una materia donde el profesor era un físico, y todos los ejemplos y toda la casuística eran ejemplos de física. Y yo soy psicóloga. Si me preguntan si aprobé la materia, sí, y estudié un montón y hasta me saqué un 10, pero no podría replicar ningún ejemplo de lo que daba ese profesor, y que era un profesor muy bueno. ¿A qué voy? A que el aprendizaje tiene que ver siempre con algo que a uno le interesa, que le motive, que haga, que tenga sentido con lo que desde nuestro lugar estamos buscando. Y es lo mismo que ocurre con los jóvenes. O sea, cuando lo que
reciben es algo que no está bien trabajado o que no tiene relación con lo que están en ese momento buscando aprender, en general se convierte en lo que uno llama un aprendizaje estratégico, aprueban, pero pasan, ¿no? Eh, También me parece importante entender lo educativo como algo mucho más que lo que ocurre dentro de una clase, y seguramente en eso no creo que haya nadie que no esté de acuerdo. Ahí puse una frase porque es algo de una alumna que vino hace unos días a verme y me describía su preocupación respecto a ciertas cuestiones que hacían a la calidad de lo que les estábamos entregando o enseñando, ¿no? Y me decía, y es como que al final a nosotros nos viene bien que no nos den todas las clases, que no nos exijan tanto, que sea fácil aprobar, y al profesor también. Entonces, todos fingimos demencia, que está todo bien, pero en realidad yo no vine a esto. Yo quiero que me formen bien en todos los sentidos, no solo como futura profesional de X carrera. Y bueno, preguntarnos ahí, ¿no? Cómo a veces surge esto de los acuerdos tácitos y no respondemos o no estamos a la altura de lo que nuestros estudiantes buscan. Y también pensaba en esto que está por ahí, uno puede encontrarlo en muchas declaraciones, ¿no? De que esperamos que el paso por la universidad transforme la vida de nuestros jóvenes. Y en realidad lo que pienso, y también lo conversábamos con Juan Pablo, a veces esta transformación uno la imagina como algo global, grande, ambicioso, y en realidad muchas veces tiene que ver con situaciones o cosas muy sencillas, pequeñas, los detalles. Cuando el alumno le pidió al profesor al terminar la clase si podía hacerle una pregunta y el profesor lo esperó y lo escuchó o no. Mm. Bueno, es como esto de poder pensar que muchas situaciones dejan huella y que esas huellas tienen que ver con decisiones que luego los jóvenes toman en el marco de su vida. Yo ahí he escuchado muchas veces a jóvenes explicando cómo decidieron tal carrera o tal orientación o tal trabajo, y a veces simplemente tuvo que ver con la frase de alguien o con algo que escuchó en el pasillo, e incluso con cuestiones más simples, algo que leyó en un libro. Entonces, bueno, como poder mirar también nuestro rol, no solo desde lo objetivo de la materia, de la evaluación, sino de muchas situaciones que tienen que ver con pequeños detalles nuestros que pueden de verdad cambiarle la vida a los jóvenes. Juan Pablo, no sé, Sí, sí. sí, sí, buenísimo, un detalle. De nuevo te pido compartir una Lo saco, cosita, ¿puede ser? dale. Sí, Dale un sí, segundo nomás. dale. No, quería comentar esto sumándome a lo que decía María Paz, que de nuevo totalmente de acuerdo. Eh, Efectivamente, como profesores, si el problema, bueno, en todas las épocas, pero sobre todo en esta, como veníamos diciendo, es el debilitamiento de la identidad y el debilitamiento del desarrollo de la identidad, y eso solo se puede resolver con presencias reales del otro lado. Nuestra función de ser una presencia real, me parece, para los jóvenes, pasa a ser dramáticamente importante y urgente. Y uno podría pensar, bueno, pero si me ocupo de lo humano,
de los alumnos dejo de lado la verdad y los contenidos, como que fueran inversamente proporcionales porque a uno no le quedara tiempo para el otro. Y para mí la cuestión esencial, que es la cuestión, me parece clásica de la transmisión de la verdad, es que toda verdad se transmite en una relación personal. Por eso, vieron, la relación profesor-alumno es una relación de amistad particular, pero es un tipo de amor y de relación personal. Eh, a mí como ejemplo de esto, y eso es lo que le quería compartir, es un ejemplo de otra edad, pero creo que salvadas las distancias, la idea puede entenderse. Ahí les comparto este ejemplo. Fíjense, un breve relato, ¿no? Si un niño fuese al parque de atracciones con sus padres, estaría completamente fascinado por las atracciones que tiene ante sí. Todo sería fantástico. No dejaría de decir, mira papá, mira esto. Cada atracción produciría un sobresalto, cada cosa que ve le entusiasmaría. Pero si en un momento de distracción se separase de sus padres y se encontrase solo en medio de un barullo de gente, de una masa de gente, ¿qué pasaría? Que todo lo que tiene delante, con toda su belleza, se transformaría en una amenaza y empezaría a llorar. Todo es igual que antes, las atracciones son las mismas de antes, pero el niño llora, ya no le interesa nada de lo que ve. Todo se vuelve un infierno. ¿Qué es lo que le haría olvidar de golpe el infierno? Sería suficiente con volver a encontrar a sus padres y todo se reconstruiría, porque en la relación con sus padres volvería a ver la realidad tal como es. Entonces, a mí me parece un buen ejemplo, si bien es a otra dimensión, con otro tipo de dependencia, pero las relaciones personales vieron que nuestro desarrollo personal no es de tener relaciones a ser independientes, sino de tener relaciones inmaduras a tener relaciones maduras. Las relaciones interpersonales son la clave de la verdad. Ahí, como decía en ese ejemplo, ese chico con los padres podía ver la realidad, la belleza, la verdad, y sin los padres no. ¿Mm? Entonces, no es que hay que renunciar, por ejemplo, a transmitir la verdad, a transmitir los contenidos por asistirlos humanamente, sino que al revés. Me parece que esa relación personal es el requisito indispensable para transmitir la verdad. En tiempos quizá con menor vulnerabilidad de los alumnos, como decía María Paz, eso quizá no lo ponemos como primer objetivo porque viene de suyo. Ahora se transforma en algo que siempre tiene que estar, pero que a lo que nosotros tenemos que atender especialmente. Y creo que el resultado, cuando podemos hacer algo de eso, es realmente profundizar mucho también en los contenidos y en la verdad que podemos llegar a transmitir en las materias, ¿no? Bueno, ese ejemplo nomás quería dar. Muy bueno. Bueno, a ver, estoy viendo la hora. Vamos, queda una, así que bueno, yo creo que ahí Juan Pablo puso como bien el punto, ¿no? Y si salimos un poco, queremos ir a las evidencias, hay muchísimas investigaciones que muestran que la Hasta mañana, sí. variable de la relación con el Bien, profesor acaba es. de mandar un mail con un contrato, así que ya lo revisó, o sea que está vivo. Isabel, Está ¿podemos vivo. pedirte que apagues el micrófono? Bueno. Bueno, de vuelta, ¿no? Poner el foco en esto del vínculo con el profesor. Y la última mirada que queríamos... ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve muy Sí, bien. sí, estás compartiendo, María Paz. Sí, pero no logro pasar a la última diapositiva. A ver. Ahí está. Ahora. Habíamos pensado un poco
como también una oportunidad de recapitular, ¿no? Y bueno, y la mirada de quienes no somos jóvenes, y acá como ampliando un poco, porque los profesores estamos incluidos, no todos, poniendo un poco esto, ¿no? Los que ya fuimos jóvenes, ¿qué es lo que pasa en esta forma de mirar a estos jóvenes, ya sean nuestros hijos, los estudiantes, los que nos rodean, ¿no? Y bueno, ahí lo que está o que aparece instalado es, bueno, es que son diferentes a que cuando nosotros éramos jóvenes. Esa pareciera ser como la pregunta o la afirmación. Yo pensaba al revés, ¿no? ¿Por qué no nos reconocemos en ellos? Podríamos pensar que, o por lo menos si yo voy para atrás en mi vida, que sí pasé por momentos de confusión, de que tuve que decidir qué carrera quería estudiar y me hice unas cuantas preguntas y alguna vez pensé en abandonar. Bueno, que me pasaron cosas que son quizás parecidas a las que hoy por ahí también recibo de los jóvenes. Pero está instalado esto de que son diferentes y quizás lo que habría que pensar es que es cierto que hay matices, pero que algunas cuestiones no son tan distintas. Lo que sí es real es que hoy convivimos distintas generaciones y que desde otra generación vivimos momentos o contextos muy diferentes, que tienen que ver con situaciones históricas, políticas. De hecho, ninguno de nosotros, que ya no somos jóvenes, porque vi algunas caras que me parecieron jóvenes acá de los que están en la charla, no vivimos una pandemia en la época de terminando el secundario o en la universidad. Bueno, vivimos situaciones diferentes, pero algunas cuestiones no han cambiado tanto. Lo que sí pareciera que a veces es que ciertas características de estos jóvenes, bueno, nos asombran o incluso a veces atemorizan, hay más espontaneidad en algunas cuestiones, quizás cierta libertad frente a situaciones externas, como poder decir que no quieren ir de vacaciones al lugar que va toda la familia, cosa que, por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido jamás decirle a mis padres, pero alguno de mis hijos alguna vez lo dijo. Bueno, que cuestionan, hacen más cuestionamientos, podríamos decir que han sido más obedientes ahí en esto de hacer lío, como hace algunos años Papa Francisco les dijo, cuestionan cosas que a lo mejor en otros momentos o en otras, para algunos de nosotros, no eran posibles de cuestionar. Piensan y quieren hablar de temas que no nos son fáciles, todos los temas que tienen que ver con género, con sexualidad, con violencia, con abuso, con transgresiones. Quizás habrían un montón, temas que nos incomodan, pero que creo que hay que estar dispuestos y preparados para hablar y para escuchar. Y de vuelta, ¿no? Tener presente que acá el riesgo es dejarlos solos y que tengan que arreglárselas sin tener algunas formas o algunas ideas o algunos ordenamientos, ¿no? Los psicólogos decimos el riesgo de la repetición, ¿no? Vuelva a pasar lo que ya me ocurrió antes y entonces no tengo cómo darle significado. Y acá yo un poco tratando de pensar en, bueno, cómo dar vuelta a esto, proponía o propongo, ¿no? Bueno, los que ya pasamos por esta etapa y estamos más adelante, generalmente la preocupación que surge es, bueno, ¿qué puedo hacer por las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué voy a dejar? ¿Cuál es el legado? Y no es una pregunta fácil,
no sé si alguno de ustedes tendrá clara la respuesta. Yo tratando de pensarla y pensarla en el marco de esta conversación, decía, bueno, lo que uno quisiera siempre dejarle a otro es lo que ha recogido en su vida como sus tesoros, ¿no? Eso que uno ha atesorado, ¿no? Como lo memorable, lo valioso, que nunca tiene que ver con lo material, aunque pueda ser leído así, sino que, bueno, ¿cuáles son los tesoros que nosotros hemos atesorado en nuestros recorridos y qué es lo que le vamos a dejar a estas nuevas generaciones y a las que vendrán? Bueno, esa era como una pregunta. Ahí, Juan Pablo, algo ibas a sumar. Sí, una idea nomás, que por supuesto me sumo a lo que comentabas, que nada, estas preguntas que vos decís me las hago a mí mismo. Yo personalmente, por ejemplo, estoy pronto a jubilarme, relativamente pronto, falta un par de años. Y entonces, bueno, hago esas preguntas, obviamente todo el tiempo, de alguna forma uno va valorando, qué sé yo, por ejemplo, esas relativamente últimas clases que va dando y va jerarquizando qué es lo importante y esto, ¿no? Entonces, algo que pienso en esta línea es que, vieron, no sé si están de acuerdo, en la vida es como que cuando vamos creciendo y envejeciendo, hay como una dialéctica entre nuestras distintas dimensiones, ¿no? Cuando uno es joven, y nosotros tenemos jóvenes delante, hay una vitalidad y una esperanza de origen vital, de origen biológico. La naturaleza necesita que los jóvenes tengan impulsos, ¿no? Que no es la esperanza definitiva, sino que es como un preanuncio de lo que es la esperanza, ¿no? Pero son pura potencialidad y si no se desarrollaran y no desarrollaran esa identidad, como comentábamos recién, esa esperanza es efímera porque, bueno, todos envejecemos y esa vitalidad ya no la tenemos. Cuando crecemos, y si crecemos bien, de alguna forma esa esperanza que estaba puesta en la vitalidad biológica se tiene que ir pasando para lo espiritual, ¿no? Para esa dimensión, digamos, definitiva, indestructible, y ahí hay una esperanza mucho más firme. De hecho, bueno, la esperanza es una virtud teologal, no es algo biológico. Y entonces una se va reemplazando naturalmente con con la otra, ¿no? Y me parece que los jóvenes, para vivir esa esperanza vital que tienen, necesitan tener delante como modelo de adultos que tienen la otra esperanza y sin la cual no pueden vivir su juventud. Cuando, por ejemplo, como adultos no envejecemos bien, digamos, y simplemente tenemos nostalgia de la juventud y de esa otra esperanza que simplemente venía de un impulso biológico y nos queremos parecer a eso. Vieron que a veces en ese culto a la juventud de la sociedad, en vez de una cosa alegre, hay una cosa profundamente desesperante, ¿no? Que es que cuando pasa la vida y envejecemos ya nada tiene valor, ¿no? Por eso a mí me gusta una expresión que me parece que es muy seria, que es una sociedad de viejos jóvenes. Con eso se refiere a viejos que quieren parecer jóvenes porque se tratan de aferrar a que la única esperanza posible es la de la juventud biológica, digamos, engendra una sociedad de jóvenes viejos, ¿no? O sea, de jóvenes que no pueden vivir su juventud o su vitalidad porque no tienen ese modelo de adultos, ¿no? Entonces, muchas veces pienso que nuestra misión en vivir, digamos, nuestra adultez y la esperanza propia de la adultez, es lo que en alguna medida permite que los jóvenes sean jóvenes, ¿no? O sea, como que la juventud de los jóvenes en buena medida depende de que nosotros estemos viviendo bien nuestra adultez. Y eso, bueno, solo lo podemos transmitir con presencia y es todo un desafío, ¿no? Eh, bueno, eso pienso de mí mismo. No creo estar cumpliéndolo muy bien, pero queda algo de, de esperanza.
Bueno, yo pienso que esto que ha dicho Juan Pablo es más que una muy linda respuesta a esta pregunta, ¿no? Quizás pensando en la hora, no sé, es un poco lo que teníamos pensado y no sé, Carlos y María Angélica, cuánto tiempo la idea era tener alguna posibilidad de preguntas o de intercambio y después el cierre, pero ustedes son los dueños de esto. Y yo tengo una pregunta, María Paz. Ah, muy bien. Ha sido muy interesante toda la reflexión, las miradas en las distintas etapas, la demográfica, la evolutiva, la educativa. A mí me ha estado dando vuelta durante toda la disertación de ustedes algunas ideas que la voy a tratar de expresar en una palabra concreta. Por ejemplo, la vocación, el tema de la vocación. Yo me acuerdo cuando yo era joven, una de mis principales preocupaciones rondaba en torno a esa idea de la vocación. Vocación profesional, vocación religiosa, vocación familiar, vocación deportiva. En esa palabra vocación me parece que permite desgranar unas cuantas ideas que me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo? En el diálogo que tenemos hoy con nuestros nietos, o ya nuestros hijos, en nuestro caso son grandes, pero son jóvenes, igual. Y bueno, por ejemplo, con mi nieto, tratar el tema de la vocación nos ha llevado varias conversaciones. Y tratar de, la vocación tiene que estar vinculada con los gustos, con las preferencias. Concretamente tenemos ahora uno que ha elegido por su preferencia una vocación vinculada con el deporte, redacción de novedades deportivas. Bueno, vocación religiosa es otro temazo. Vocación familiar, ¿quiero tener familia o no? ¿Quiero tener hijos o no? ¿Se plantean esos problemas los jóvenes hoy? Yo pienso que sí, y a ver, la vocación es, en primer lugar, descubrir ciertos llamados, ¿no? ¿Para dónde o qué, a qué estoy llamada y en qué medida ese llamado tiene que ver con algo que yo puedo hacer desde mis capacidades? No sé, yo puedo sentirme llamada a la música y tengo claro que no tengo ninguna habilidad musical, con lo cual no voy a poder jamás ir en ese llamado, ¿no? Entonces hay como por un lado, un descubrir cuál sería la vocación o dónde encuentro la inspiración para poder concretar determinada respuesta a algo y por otro lado las capacidades reales que uno tiene para poner en práctica esto. La vocación en los jóvenes, bueno, es parte de estos cuestionamientos y de estas preguntas que también decíamos que a veces nos incomodan o que tienen respuestas que no son tan fáciles. ¿Mm? La vocación, por un lado, además implica un descubrimiento, pero después hay que trabajar. Si quiero ser psicóloga y si en su momento mi cuestionamiento respecto a qué quería hacer tenía que ver con encontrar la respuesta o descubrirme que podía ser psicóloga, no era automático. Después No, había que trabajar, ¿no? Y a veces ahí también hay un punto de dificultad de los jóvenes bueno, de cómo van reconociendo que esa vocación o ese llamado, para concretarla, hay que trabajar un poco, hay que esforzarse, hay que exigirse. Y creo yo que a veces lo que reciben es que es mejor ir por un camino más fácil o más rápido. Búscate algo rápido porque así después puedes trabajar y tenés lo que querés y así te comprás o te vas a vivir solo. Entonces, quizás hay que cuidar un poco desde qué mensajes ellos están haciendo estas deliberaciones. Ahora, son decisiones. El traducir la vocación
en el ámbito sobre todo de la profesión, también tiene que ser mirado, o diría yo, habría que tomarlo en cuenta como algo que puede tener una suerte de ejercitación, y a lo mejor me puedo equivocar. Y yo pienso que a mí me gustaba, no sé, dar clases, y me pongo a estudiar pedagogía, y al poco tiempo me doy cuenta que no me veo. Entonces, de afuera o desde nuestras miradas, a veces quizás la dificultad es, bueno, ¿cómo doy cabida al error o a entender que esto por ahí pasó 2, 3 años y hay que reencauzar? Ahora, dentro de la vocación, bueno, hay muchos niveles, ¿no? Y esto que decías de la vocación a la familia, bueno, quizás son cuestionamientos que antes no ocurrían y que ahora ocurren. Yo creo que hay que darles lugar, escuchar y bueno, y ver desde ahí esto que decía Juan Pablo, ¿no? Cuáles son los modelos que uno puede mostrar y también mostrar lo que implica el demorar o no, o el decidir, o el postergar, o el renunciar a una vocación. Tal cual. Creo que lo he contado, pero me he encontrado también con jóvenes que declaran afirmativamente y con mucha seguridad que decidieron que no van a tener hijos. ¿Mm? Conforman sus familias, pero deciden no tener hijos. Y claro, en esto de los matices que yo decía, a uno le cuesta mucho desde su propia lógica entenderlo, pero bueno, hay que escucharlo y acompañar y quizás esperar, ¿sí? A ver cómo ir mostrando que una cosa es pensarse sin hijos a los 30 y entonces poder viajar, poder salir de noche, bueno, poder hacer muchas cosas que seguramente muchos de los que estábamos acá a lo mejor no pudimos hacer, tuvimos hijos, pero que después en otro momento no se puede recuperar el tiempo y no es tan fácil decir, no, yo ahora sí quiero tener hijos y cambiamos el recorrido. No sé, Eh, Juan Pablo seguro va a en ser. esa línea de lo que decís, María Paz, que totalmente de acuerdo, una metáfora que a mí me gusta es la siguiente. Viste, me parece, Carlos, que el tema de la vocación sigue siendo el tema, bueno, muy relacionado con la identidad, como Claro. decimos, pero es algo contracultural hoy, ¿no? Digamos, muchas cosas atentan contra la idea de vocación. Una metáfora que a mí me gusta es la que da, la que propone sobre eso, viste, el psicólogo canadiense Jordan Peterson, que dice modelo o metáfora del joven actual es, viste que es algo sabido, pero me parece que da ejemplos muy interesantes, es Peter Pan, viste, la historia de Peter Pan, porque Peter Pan representaría al joven actual en eso. ¿Por qué? Porque se llama pan, y viste, pan en griego que es todo, y entonces quiere tener todo. La vocación implica un sacrificio, pues implica decir, si yo quiero tener todo, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Que no crezco, es eternamente niño. ¿Y qué más? Y que no tiene un lugar propio en la vida, ¿no? Por eso vive en Neverland, que no existe, es el país de nunca jamás. Y por eso no se relaciona con nadie realmente, se relaciona con Tinkerbell, que no existe, y rechaza a Wendy, que es una chica real, y es rey de los niños perdidos. Pero lo que es importante es que en vez de esa crítica a los jóvenes, como decía María Paz, de alguna forma la generación de los adultos es la que dio ese contexto contrario a la vocación, porque probablemente, ¿por qué Peter Pan no quería crecer y quería todo? Porque el único ejemplo que tenía, recuerdan, de adulto, era el Capitán Garfio, que era ese pirata al que le faltaban partes porque lo iba persiguiendo un cocodrilo que hacía tic-tac y que tenía un reloj adentro, ¿no? ¿Y eso qué representa? Alguien que creció mal y que el tiempo le va sacando pedazos. Porque ¿qué pasa? Eh, Uno puede vivir, y a veces algunos jóvenes así, y creo que María Paz es lo que vos decías recién respecto, por ejemplo, de tener hijos, en la ilusión de que si yo no elijo nada y no me defino, soy más libre porque tengo todas las posibilidades. Pero somos seres temporales que envejecemos
y el tiempo va quitando posibilidades. Yo ya no puedo hacer las cosas que hacía de joven. Entonces la idea, me parece, cuando uno consigue transmitir que las opciones que tengo en la vida no son o no definirme o definirme por mi vocación, sino que las opciones son o definirme a lo que verdaderamente soy, a la vocación, como decías, Carlos, o dejar que el tiempo me defina, ¿no? Y me vaya quitando pedazos como a Garfio. Bueno, ahí uno empieza a ver la cosa distinta, pero digamos culturalmente algo los empuja a esa indefinición, ¿no? Por eso el tema de la vocación me parece centralísimo y como te decía, me parece que es contracultural, ¿no? Veo que María Marín tiene levantada la mano, marcada su pedido de intervención. Yo tengo un tema más, pero le cedemos a María. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha bien. Sí, Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Alejandra Marín de Mendoza. Eh, la verdad que ha estado muy interesante la charla. Me pareció, me sensibilizó mucho esta historia que presentó Juan Pablo del parque de diversiones, ¿no? Y la pregunta, relacionando lo de Juan Pablo con lo de María de la Paz, respecto de digamos así, del acompañamiento de los padres, cuando ese parque de diversiones ya no es más un parque de diversiones, sino que ya es otro el contexto, son temas laborales, son temas casi familiares, son decisiones ya de prácticamente personas adultas que tenemos que estar los padres de alguna manera apoyándolos en ese mundo, ¿no? En ese mundo que ya dejó de ser un parque de diversiones y ahora es el mundo real, el mundo laboral, el mundo de los conflictos, el mundo de los conflictos reales de gente adulta. Y ellos siguen esperando digamos, esta compañía, este apoyo de los padres. Un poco volviendo al tema ¿no? de Peter Pan, esta realidad de la que nunca se quiere salir, ¿no? Esta niñez eterna de la que seguimos, de la que muchos hijos siguen aferrados. Y la pregunta es, a ver, ¿cómo se establece sanamente esa relación entre padres e hijos en estas nuevas identidades? Porque si bien la compañía es sana, como todos los excesos, a veces el soporte excesivo también daña, ¿no? Daña tanto como el abandono, me parece. Ojo, yo digo todas estas cosas y soy contadora, o sea, ustedes se darán cuenta que lo mío no es muy filosófico, sino es más bien de práctica la cuestión, que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa necesidad, digamos así, permanente del acompañamiento del adulto, y que en definitiva uno se encuentra en en ese momento de decir, lo sigo acompañando casi como si fueran los adolescentes que fueron, me retiro del lugar sanamente, los abandono en este momento. No sé, ¿cómo se resuelve ese tema? Bueno, yo lo primero que te diría es que no tengo la respuesta, ¿sí? Y los psicólogos en general, y creo que acá hay varios más acompañándonos en la charla, además de María Angélica, así que abro para todo. Siempre decimos que no hay recetas y que en general uno tiene que trabajar con cada caso es diferente, cada situación es particular, cada persona tiene su propia realidad, su propia también forma de vivir las dificultades. Ahora, a lo general, sí te diría que hay algo que está claro, que está por ahí en todos lados. Bueno, de ser padre nadie se va a jubilar, nunca, digamos. O sea que ahí eso no lo vas a poder obviar. Ahora, yo pensaba mientras te escuchaba, como tratando de ver, bueno, desde qué lugar uno podría tratar de pensar esto.
se me venía a la cabeza estas como 4 pasos que uno pudiera decir frente a la situación de vulnerabilidad de los jóvenes que yo hablaba al principio, ¿no? Y quizás no lo dije, pero lo puedo decir ahora, a veces uno no puede aliviar, no puede dar una herramienta, un instrumento, no puede hacer una intervención, pero a veces solo con escuchar alcanza, ¿se entiende? Y eso es quizás algo que como nos traen temas difíciles, ¿sí? Temas de los que por ahí no están a lo mejor en nuestra agenda del día a día, a veces no es fácil escuchar a quienes tenemos ahí con alguna situación laboral o no. Y acá internamente en la universidad todo el tiempo, cuento un ejemplo chiquito muy distinto, ¿no? Este año costó mucho acá en la facultad que se conformara el centro de estudiantes. Se conformó un centro de estudiantes con muchos integrantes. Bueno, y ahí hay ahora algunas dificultades humanas, ¿no? De que no se llevan tan bien. Bueno, y vienen acá a preguntarme qué hacer y solamente los escucho. Yo no sé qué pueden hacer, porque van a tener que resolverlo ellos, ¿no? Pero estamos, estoy por ahora solamente intentando escuchar. Ahora, vuelvo a esto, ¿no? Tenemos que atender, tratar de ponernos en el lugar, compadecer, tratar de sentir lo que puede estar ocurriendo, pero a veces no podemos aliviar y simplemente hay que escuchar. Y yo creo que Juan Pablo algo iba a decir también, que lo vi ahí. Mm. María Johanna tiene una pregunta para hacer, me parece. Sí, está bien, ¿eh? Yo me sumo a todo lo que decís, María Paz. Si supiera responder, sería mejor padre, seguramente. Yo también. Yo voy a opinar, yo voy a opinar un poquito Es sobre eso cierto. después que hable María, que María Johanna. Yo tengo una pregunta para hacer, pero le Sí, voy Muchas a dar lugar gracias. a María. Muchas cierto, gracias. ¿Se me escucha? Sí, Roberto, sí, gracias, ¿Sí? muy amables. Bueno, yo, al igual que María Marín, soy contadora pública y celebro la realización de estos conversatorios porque verdaderamente que dan una mirada, incluso hasta desde lo disciplinar que uno por ahí no maneja. Y lo primero que me generaron esos datos demográficos es una sensación de necesidad casi de salir a comprender al alumno. Ahora, quería hacer una pregunta como muy instrumental o muy pragmática. Eh, ¿Cómo podemos hacer desde el rol docente, desde el rol más académico, desde ese rol que nos ocupa dentro de la universidad, de gestión, lo que sea, para interpretar, para adaptarnos, para comprender, para ayudar, para aliviar, con esas características que todos escuchamos por ahí en los diarios, en los reels, en los artículos de revistas vinculados a las características de las nuevas generaciones? El yaísmo, la instantaneidad, el surfear la ola, la no profundización, la demanda de cosas atractivas, porque yo lo que estoy viendo es que está surgiendo como una desconexión muy importante entre el rol docente y lo que requieren los alumnos. Así que cuando yo vi el conversatorio dije, me inscribo porque alguna mirada va a aportar. En ese sentido, quizás es que los de otras disciplinas hemos exagerado o mal juzgado a estas nuevas generaciones y quizá lo que debemos es volvernos hacia una mirada, ¿por qué no? Hasta de valores cristianos más arraigados, más profundos y más practicados. Esa inquietud. muy bien, muy bueno. A ver qué responden los oradores. Dale, Juan Pablo. Digo tú. Sí. Sí. Bueno, Joana, me parece buenísimo lo que comentás y bueno, es un poco lo que humildemente tratábamos de pensar juntos, ¿no? Nosotros obviamente, bah, me parece que todos eh, vemos eso que vos comentás. Algo a mí personalmente, y te puedo transmitir eso, ya te digo, yo no soy ningún especialista, también soy un profesor así como vos. Algo que personalmente me ayuda
es ver que, eh, bueno, recordar mi juventud y de alguna forma ver que no son de otra especie sino que yo perfectamente en la misma situación, y con el mismo condicionamiento podría estar de la misma manera y de alguna forma, viste que todo de cerca, cuando uno conoce la dinámica interna, no sé si te ha pasado que una cosa es un alumno en clase que no entendés y si después hablas personalmente con él es otra cosa, apenas vos Sí, entendés cómo es la dinámica sí, en sí, la que sí. vive y ya alejado viste, de una dinámica grupal o social, es otra cosa. Y bueno, yo personalmente me parece que nunca me he encontrado, viste, con un punto, viste, cuando alguien, un adulto, dice, bueno, yo ya no los entiendo, como si fueran otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros, siempre me ha parecido, no sé, personalmente, posible tender un puente, Ujú. inclusive con la propia vida, cuando uno mira de cerca, ¿no? Me parece que esa última, si vos querés llamarlo confianza en la humanidad, no, no se pierde nunca, ¿no? Este, porque, bueno, ahí está eso, ¿no? Siempre, pero bueno, esa confianza o esa fe, digamos, me parece, si vos hablabas de volver a los valores y eso, me parece que sí, que tiene que animar toda relación con los jóvenes. Y personalmente, una cosita más, no más, este, eh, una cosa que me parece que un poco se sigue de esto que decimos, es que lo que parece algo hostil, viste, ponele con los profesores, parece un rechazo, parece algo fuerte, parece algo violento, apenas uno lo ve un poco de cerca, en realidad es lo contrario, ¿no? Viste, es algo débil, es algo vulnerable, algo necesitado, algo que finge independencia, pero en realidad es algo muy dependiente. No sé si me explico. Sí, Eh, Me parece que si uno ve cuál es la dinámica que hay atrás, es distinta de lo que aparece en una primera impresión. Ahora, me parece que para enfrentar eso, ese amor que tenemos que tener los profesores, como les comentaba, tiene que tener tanto el componente materno de apoyo como el componente paterno de exigencia. Y sin eso no sería completo, ¿no? Pero bueno, quizá te estoy diciendo obviedades, o sea, así lo pienso yo, ¿no? Sí. Muy bien. No sé si gracias. Eduardo quería Yo, preguntar. no, yo que agregaría un tema, pero que es lo que yo voy a decir es tema para otra conferencia. Ah, bueno. No pretendo. Lo que estamos hablando, sobre todo en esta última etapa de la conversación, es de un serio tema que es el diálogo intergeneracional. Sí, Diálogo entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre profesores y alumnos, entre amigos de la misma edad. ¿Cómo reparten la visión intergeneracional? ¿Cómo aprovechamos esa oportunidad para entender que la escucha es una parte sustancial del diálogo, que no solo es hablar, sino que es escuchar? Eso es lo que nos está faltando. Y ese diálogo intergeneracional se complica porque cambian los términos. Ujú. El idioma va cambiando. Los jóvenes tienen interpretación de determinados vocablos que a nosotros no nos llega y viceversa. Entonces, hay que trabajar mucho, creo yo, en el diálogo intergeneracional. Con eso termina mi intervención de hoy y cedo la palabra a quien siga. Muchísimas gracias. Aprovecho para agradecerles infinitamente. Gracias, Carlos. A ver, María Laura, que te vemos ahí. Seguramente ibas a sumar algo. Tal, muchas gracias. Bueno, me pareció maravilloso. Hay montones de cosas para rescatar, tanto de lo que vos, María de la Paz, como Juan Pablo nos compartieron. ujú, Eh, y me quedé pensando mucho en María Johanna, que había hecho una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba con esto de la inmediatez y de todos los recursos que a veces digamos, se nos piden a los docentes como si fueran la razón para poder llegar al alumno o para poder establecer ese diálogo, como decía Carlos hace un rato, ¿no? Y me parece que
si hay algo que tenemos a mano todos son los recursos, los materiales, la tecnología, y si queremos hasta un diccionario que nos diga cuáles son los vocablos que usan nuestros alumnos para poder establecer ese diálogo. Pero me parece que, y rescato lo que dijo Juan Pablo, nuestros alumnos o los hijos no son de otra especie, no son de otro planeta, son seres humanos como nosotros y de alguna manera tenemos que saber que tenemos que trabajar en esas habilidades relacionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del apoyar, del integrar, de no confiarle a esas tecnologías y a esos mecanismos de bienestar impersonales, ¿no? El cuidado o el apoyo o, o la acogida, ¿no? Me parece que a veces en pos de quizá hablar su mismo idioma, nos olvidamos de que somos, digamos, seres humanos que articulamos un lenguaje y que aunque hablemos un idioma distinto, como cuando alguien llega a un país y no articula una palabra, puede terminar comunicándose con ese otro, ¿no? Porque hay una comunicación que iría como de corazón a corazón. Me parece que eso que no se diluye en lo líquido, me parece que es lo que hay que rescatar y que me parece muy, muy importante ponerlo acá, ¿no? Que tanto Juan Pablo como María de la Paz lo pongan acá sobre la mesa, ¿no? Me parece que rescatar esto y que además nos distingue a la Universidad Católica, ¿no? Como es con nuestro plusvalor, me parece que ahí es donde tenemos que trabajar. Nada más, simplemente hacer ese comentario. Bueno, gracias María Laura. Ahí veo Buenísimo. que está Alejandra con la mano levantada. Leo algo que está acá en el chat. Dice también hay que estar atento a los signos, ver si el alumno tiene algún problema. Esto es de Raquel. Dice yo pesqué alumnas con bulimia, con otros problemas psicológicos. Y sí, indudablemente ocurre todos esos datos que mostré, nosotros tenemos acá alguna muestra representativa, obviamente, ¿no? Así que puede ocurrir. Alejandra, todo tuyo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, gracias Juan Pablo y gracias María de la Paz por el espacio y gracias, bueno, a Carlos y Angélica, bueno, y a todo el espacio jubilar por este momento. Yo creo que como venimos del área de la filosofía con Laura Picón y con Juan Pablo, vamos coincidiendo también en las apreciaciones. Pero me quedé yo con algo que dijiste al principio, María Paz, que compadecerse no es consentir, ¿no? Muchas veces, y va en la línea de lo que decía recién Laura, que a veces utilizamos que creemos que utilizar el mismo lenguaje, y utilizar el mismo lenguaje no solamente en el vocabulario, sino en querer estar al día, con la misma, con los mismos recursos. Y no es eso lo que ellos están buscando, ¿no? Sino justamente un poco lo que también nos planteaba Juan Pablo, ¿no? Esa también, y lo que estaba diciendo también Carlos, la diferencia generacional también es importante para ellos, ¿no? Tener modelos testimoniales. Compadecerse no es consentir, y hay otra palabrita también que me parece, u otros términos, que acompañar no es lo mismo que orientar, ¿no? A veces creemos que tenemos que hacer acompañamiento y eso solamente no basta. El acompañamiento tiene que ir de la mano de la orientación, de orientar. Y recordemos que por oriente sale el sol y donde sale el sol hay luz. Entonces, si nosotros tuvimos el privilegio en algún momento de poder ver la luz, porque quizás caminamos un poquito más y entonces capaz que pudimos tener la suerte y caminar en esa esperanza de la que hablaba Juan Pablo. Hay otra cuestión también, diferencia entre las expectativas que son más propias de los jóvenes que las esperanzas que son más propias nuestras, y podemos orientarlos a los chicos. Me parece que también tenemos el deber, no solamente el derecho, sino el deber de orientarlos y no solamente acompañarlos. Eso nada más, pues ya. Gracias. Gracias, Alejandra. Sí, comparto y creo que esto también tiene que ver con estas funciones que hablábamos con Juan Pablo, ¿no? Está la parte
de acoger, de contención, pero también está el otro lado, ¿no? El de poner orden, el de mostrar las direcciones y en ese sentido también ser claro, no todo es bueno, no todo es neutro, es mejor dicho, nada es neutro. Entonces, poder desde ese lugar también animarnos a hacerlo. Yo también, volviendo a lo que decía María Johanna, pensaba es que como a veces los jóvenes nos incomodan a nosotros, también nosotros podemos incomodarlos, ¿no? Proponiendo cuestiones que no sea inventar la rueda, pero sí algunas cosas que, bueno, que no estaban en su agenda. Eh, Puedo contar ejemplos muy simples vinculados a lo académico, ¿no? Acá algunas actividades que hemos hecho en algunas materias fuera de la facultad. Y bueno, y la pregunta desde la clase 1, ¿y cómo vamos? Y entonces he aprendido un poco a responder ahí algo vago, bueno, lo vamos a ver, qué dice la facultad, bueno, hasta que tuvieron que dar cuenta que tenían que ir en colectivo, que no era tan grave y que todos podían, y hay chicos que nunca habían andado en colectivo. Entonces, también podemos mostrar estas direcciones o estas realidades que queremos que los muevan desde otros lugares, incomodando o generando propuestas que sean un poco diferentes y que por ahí no exijan a veces tanto dominio nuestro de las tecnologías, lo digo yo que no soy tan eh, amiga o no me sale tan fácil por ahí manejar algunas herramientas tecnológicas. Hay otras cuestiones. Cuento algo también muy sencillo, hicimos una actividad acá con una obra de teatro con nuestros alumnos y habían alumnos que nunca habían ido a una obra de teatro. Y bueno, y yo decía, bueno, y generalmente en los barrios hay lugares, en los colegios se hacen obras de teatro. Bueno, hay un montón de oportunidades, un montón de posibilidades que sí dependen de nosotros. Y que creo que eso puede ayudar a mejorar o a darle algún matiz a algunas de estas miradas para, bueno, seguir en la esperanza y un poco encontrar, ofrecerles también un camino de esperanza a nuestros jóvenes. No sé si hay alguna pregunta más, no sé, creo que el tiempo, me parece que estamos en la hora, no sé ahí, Angélica. No, yo realmente les agradezco muchísimo porque, bueno, a pesar de que a Juan Pablo lo conozco muchos años de hablar y de comentar cuestiones que tenían que ver con los alumnos, con la docencia, con los hijos, siempre es un descubrimiento, ¿no? Bueno, lo mismo, bueno, me pasa con vos, a quien conozco menos, pero hay dos palabras que me parecieron como muy importantes y quizás estaban detrás de lo que los que les íbamos preguntando, y es cuidar y abandonar, ¿no? Ujú. Uno puede no ser un experto, no tener todas las cosas estudiadas o sabiendo cómo van a ser, o a lo mejor creer que sí, que la sabe, ¿no? Porque es un profesional en este arte y entonces lo voy a llevar bien y a mí no me van a pasar estas cosas. Pero creo que el tema pensando en lo que decía Alejandra, ¿no? Que a veces son grandes y cómo vamos a seguimos haciendo lo mismo que cuando éramos más chicos o lo seguimos supervisando o hay ese momento de abandonar. Yo creo que no sé, cuidar es un punto y abandonar es otro, ¿no? Y cuidar se cuida siempre, porque tiene que ver con una actitud de respeto a la vida humana. Decías, Juan Pablo, que no habías perdido la esperanza cuando te encontrás con esos casos así o situaciones áulicas donde uno piensa que esto no tiene solución, no sé, lo que vos decís, yo sigo conservando la esperanza en la humanidad.
y conservamos, creo, por lo menos en muchos de los que estamos en esta universidad, la esperanza en la humanidad, porque tenemos, bueno, la esperanza como virtud que nos ha sido dada, ¿no? Pero también creo que hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, hoy cuando nos escuchábamos a todos participar, aunque no hablásemos, en este espacio que es supuestamente jubilar, ¿no? Es de personas que ya han terminado su tarea, digamos, docente, o que somos jubilados, o que somos adultos muy mayores. Y estamos conversando y estamos pensando sobre jóvenes y sobre cómo salir adelante, cómo preservar, ¿no? Cómo cuidar. Yo pensaba qué cuidadosa debes de ser, Alejandra Marín, para preguntarte esto, pero no será demasiado, ¿no? Este, Uno se puede equivocar, se equivoca todo el tiempo, pero otra cosa es hacerlo adrede y creer que está bien, ¿no? Que es un poco lo que ustedes planteaban, que enfrentan nuestros jóvenes. Hay cosas que los desestructuran y que el resto se los propone, o que un mundo puede proponérselos como sano. Si no pasaste por esto, te perdiste la mitad de la vida. Por eso me parece que cuidar y abandonar como opuestos es algo que está presente todo el tiempo. Por otro lado, de cada uno de los puntos que ustedes fueron hablando, me parece que hay como subtemas y más temas, ¿no? Se los agradezco mucho, para mí ha sido como una sorpresa. Aunque hayan tocado temas que, bueno, que por ahí a lo mejor para los psicólogos no son sorprendentemente nuevos, es el modo. Bueno, muchas Bueno, gracias, Angélica. Fue muy bueno compartir. Gracias. Bueno, yo nuevamente, también. muchas gracias. Gracias, gracias y también gracias con Juan Pablo. Creo que también hemos en parte disfrutado mucho de esta oportunidad de pensar acerca de esto juntos, ¿no? Así que agradecidos muchísimo de la invitación. Y bueno, simplemente es para que podamos todos seguir trabajando juntos en esto y por estos jóvenes que nos importan tanto. Me Una parece que preguntita. Cristina Lamas quería, habías levantado la mano, o habías puesto una mano. ¿Quién? María Cristina Lamas. No, Ah, no la levanté, Angélica, Ah, solamente perdón, yo aplaudía. vi el naranja y pensé que... que aplaudía, no levantó la mano. Perdón, una preguntita. Yo no pude entrar desde el principio. ¿Esto va a estar grabado en algún lado? Sí, sí, está grabado. Ya le vamos a hacer llegar El el link link para poder, sí, si queda grabado, el espacio de diálogo jubilar tiene en la página de la UCA, a un lugar especial. todos las conferencias que hemos dado están grabadas desde el principio. Debe ver cómo va. Buenísimo, Y por buenísimo. supuesto, hoy también. Bárbaro. Gracias. Muy bien, Alejandro, un gusto verte. Igualmente. Bueno, creo que ya podemos dar por cerrado. ¿Te parece, María Angélica? Ya está, más o menos. Agradeciéndoles especialmente a los expositores y a los presentes este aporte tan valioso, ¿no? Es decir, el economista, el que es abogado, el que es filósofo, los psicólogos, los contadores. Así. Muchas gracias. Cada uno aporta desde su perspectiva. Bueno, A Eduardo, que no sabía si cuando ponía la mano antes quería hablar o... muy No, bien. era para saludar solamente. Que sí, yo ahora me voy. Sí, me pareció muy interesante. Bueno. Muy bueno.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, que Gracias. tengan Muchas un Gracias. Alejandro, ya te vamos a por Gracias. todo, llamar de nuevo, gracias. Alejandra, Buenas ¿eh? noches. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Chao, chao.